Bienvenidos a nuestro primer especial. Mi nombre es Abdiel Matos y soy el director de Juventud Abriendo Camino. Escogimos el tema de la pornografía porque hemos visto cómo la sociedad y la cultura popular han normalizado este tema que tanto daño nos hace. Por eso, Juventud Abriendo Camino se levanta para brindarte herramientas a ti que posiblemente estás en la lucha. A ti, papá, que posiblemente sorprendiste a tus hijos y no sabes cómo manejar la situación. A ti, líder de jóvenes, que quiere brindar herramientas a esos padres. Este especial es para ti, diseñado con unas herramientas que puedes utilizar para ayudar a otros. Bienvenidos a Porno, la lucha en silencio. En el mes de marzo del 2016 publicaron el estudio The Porn Phenomenon, un estudio encomendado por el reverendo Josh McDowell, donde estaban investigando el efecto de la pornografía en la iglesia. Ese estudio estuvo a cargo de The Barna Group y los hallazgos fueron bien espeluznantes, como dicen por ahí. Y uno de los detalles que más impactó en todo esto es que el problema de la pornografía va en aumento vertiginoso. Es un problema que sigue atacando sobre todo a la iglesia, que muchos piensan que esto no es algo que está llegando a nuestras iglesias, pero es la realidad. Un detalle que descubrieron fue que 1 de cada 2 adultos pensaban que ver pornografía era malo, pero en el caso de los jóvenes es 1 de cada 3, o sea, un 33%. Eso significa que si nos vamos al otro lado de la interpretación de la estadística, para 66% de nuestros jóvenes, y aquí incluía cristianos y no cristianos, para 66% de la generación que se está levantando ahora, ver pornografía no es nada malo. O sea, que es algo que prácticamente es normal. Y ahí es donde entra uno de los factores más problemáticos de la pornografía, que es la normalización de la desnudez, del acto sexual público.
Ahora, cuando fueron a trabajar el tema de cuán avergonzados se sentían por tener acceso o mientras utilizaban el material pornográfico, en el caso de los no cristianos, 1 de cada 5 tenía sentimiento de culpabilidad mientras veía material pornográfico. 1 de cada 5, o sea, un 20%. En el caso de los cristianos, ahí entonces subía la estadística de 1 de cada 3 cristianos. Y no importa si era adulto o si era joven, 1 de cada 3 cristianos sentía culpa mientras estaba teniendo acceso o estaba consumiendo el material pornográfico. Lo que significa que 66% también no sentía nada de culpa al ver este material. Así que estamos viendo cómo la pornografía sigue infectando a la iglesia. Otro detalle es que lo que determinaba cuán serio era el problema del consumo de material pornográfico lo decidían 3 elementos. Número 1, el género, si era hombre o mujer. Número 2, la edad. Y número 3, si practicaba de alguna creencia religiosa. En este caso, los que estaban con mayor probabilidad de caer en el uso o en el consumo de material pornográfico eran los jóvenes, o sea, desde los 13 hasta los 24 años, jóvenes varones no cristianos, seguidos por los adultos varones no cristianos. Y en tercer lugar, ahí era donde entraban nuestros jóvenes de las iglesias. Eran los jóvenes de 13 a 24 cristianos, jóvenes varones de nuestras iglesias, seguido por las jóvenes no cristianas, seguido entonces por los varones, los hombres adultos cristianos, luego las jovencitas cristianas y por último las mujeres adultas cristianas. Por lo tanto, quienes están en mayor riesgo en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, serían los jóvenes varones adolescentes, desde los 13 a los 24 años. Y la población que menos expuesta o menos probable está a caer en este tipo de conducta, pues serían las damas de nuestras iglesias adultas cristianas. Otro de los hallazgos que cuando estuvimos presentes en el Set Free Summit en el mes de abril del 2016, que fue donde se presentaron los hallazgos, fue una encuesta específica que se hizo con los jóvenes, donde se les ponían distintas conductas y ellos tenían que establecer cuáles de esas conductas ellos entendían que eran más inmorales. Y la primera de ellos, con un 88%, era tomar algo que no es tuyo, un 88%, o sea, robar. En el segundo lugar, con un 75%, era ser infiel, con un 75%. Y en tercer lugar, con un 71%, era mentir. Y en esto fueron todos los jóvenes, cristianos y no cristianos, desde los 13 hasta los 24 años. En el cuarto lugar, escúcheme bien, en el cuarto lugar, para los jóvenes de 13 a 24 años, la conducta más inmoral, en cuarto lugar quedó no reciclar, con un 56%. Oiga esto, para el joven es más inmoral no reciclar que hacer uso o consumir material pornográfico. Mire, el material pornográfico o consumir material pornográfico quedó en el número 9 con un 32%. Pero ¿qué sucede con la pornografía? ¿Por qué para los jóvenes ver pornografía queda en el 9º lugar con un 32%? Porque al yo hacer esto en la privacidad de mi cuarto, yo no estoy afectando a nadie. Eso yo lo estoy haciendo, todo el mundo lo hace, eso es normal. Y por eso piensan que como nada más hay una persona envuelta, tienen esta idea de que eso no está afectando a tanta gente. Pero lo que desconocen estos jóvenes es que el consumo de material pornográfico va a afectar todas las relaciones. Y cuando digo todas las relaciones, me refiero a todas las relaciones. Uno de los problemas principales mayores de la pornografía, según el doctor Victor Klein, que es una eminencia en los Estados Unidos en cuanto al tema, él establece que el problema principal de uno desarrollar una adicción a la pornografía no estriba en que tú te vayas a convertir en un agresor sexual o en un violador en serie, sino que va a destruir las relaciones, va a destruir la familia.
va a destruir los matrimonios. Y eso es lo que nosotros en los pasados 18 años que llevamos investigando estamos siendo testigos de cómo la pornografía está afectando a toda la familia, cómo hay hogares, sobre todo matrimonios, que terminan la relación, terminan divorciándose, y uno de los problemas principales es porque el cónyuge está teniendo acceso a material pornográfico, está consumiendo material pornográfico, y por lo general casi siempre es el varón, porque la pornografía va más dirigida a los varones porque somos más visuales. En los Estados Unidos, en la comisión o en la Asociación de Abogados de Estados Unidos, encontraron que un 68% de los matrimonios que terminaron en divorcio fueron aquellos donde su cónyuge tuvo acceso a conocer a una persona en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la pornografía aumenta en un 300%. La pornografía aumenta en un 300% la posibilidad o la probabilidad de usted serle infiel a su cónyuge. El tema de la pornografía es uno que, lastimosamente, al hacer las relaciones entre los jóvenes, en muchas ocasiones empieza a distorsionar la manera que nosotros vemos a la otra parte. Son incontables el caso de chicas que en muchas ocasiones comentan de cuán incómodas a veces se sienten en cómo un chico lo mira y eventualmente se descubre que ese muchacho tiene un consumo alto de pornografía. Yo creo que nosotros tenemos que levantar ya la mirada y estar claros de que el consumo de pornografía que nosotros tenemos en las iglesias, en la juventud, es del 100%. Tenemos muchos jóvenes que tienen acceso a la pornografía, que han tenido contacto con la pornografía y que lastimosamente muchos de ellos han caído como parte de una adicción a este tema que es tan complicado. A diferencia del consumo de otros narcóticos y de otras drogas y otras cosas o conductas adictivas, donde el consumo son cosas que uno saca o que uno consume que están fuera del cuerpo. En el caso de la pornografía, uno consume su propia sexualidad. Nosotros fuimos diseñados para la sexualidad. Dios ha diseñado eso entre nosotros, pero lastimosamente se ha perturbado y se ha puesto como objeto a las mujeres, a los niños inclusive, para que los veamos como objetos sexuales que sean del consumo, de la gratificación personal. ¿Qué genera eso como conflicto? Que cuando nosotros miramos la manera en que vamos a relacionarnos con el otro, lacera las relaciones de tal manera que perdemos el respeto, la dignidad, y miramos la relación como una donde yo soy el que tengo que ser satisfecho, donde yo soy el que tengo que recibir gratificación, donde yo soy la persona que quiero y en el momento que deseo tener la respuesta de otra persona, y perdemos la noción fundamental y esencial de lo que es una relación saludable y sana, donde nosotros respetemos a la otra parte por quien es y no necesariamente por lo que yo pueda sacar de la otra parte. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con la pornografía, con las nuevas generaciones, que van alterando la forma en que nosotros vemos y van distorsionando inclusive la manera en cómo relacionamos nuestras actividades con las otras personas. Uno de los grandes retos que nosotros encontramos con muchos jóvenes que tienen un alto consumo de pornografía y que han empezado a generar una adicción hasta esa conducta es que empiezan a generar entre ellos altos niveles de estrés, de mucha ansiedad, porque los niveles de culpabilidad y de la vida en el anonimato, en la frustración, hace que empiecen a tener muchos escenarios de conflictos en cómo ellos pueden manejar la tensión que se presenta entre ellos, y viven con altos periodos de concentración, con pocas horas de sueño, porque la mayor parte del consumo de la pornografía se da en altos periodos de la noche, cuando nadie está pendiente de ellos, en las madrugadas. Por lo tanto, su nivel de descanso es muy poco, su nivel de concentración es muy bajo, y la manera en que empiezan a producir y ser proactivos en las cosas que pudiesen desarrollar, básicamente se van disminuyendo y no tienen un rendimiento adecuado. Tras eso, no tienen un respeto en muchas ocasiones ni una visión razonable y saludable sobre las personas que están a su alrededor. Yo creo que el reto que nosotros tenemos en este tiempo es cómo podemos elaborar entre la iglesia,
entre los pastores, entre los psicólogos, entre las personas que trabajan con la conducta humana, unos niveles saludables de cómo nosotros podemos trabajar el tema de la sexualidad para que podamos exponer entre nosotros nuestras preocupaciones, nuestros temores y las cosas que realmente pudiésemos hacer en el proceso de lo que nosotros tenemos. Cuando vamos a la historia del Edén, que nosotros tenemos la historia de Adán y Eva, que están en ese escenario donde Dios le dice a ellos que se fructifiquen, que se multipliquen. Evidentemente Dios está hablando de la sexualidad, porque la manera de uno fructificarse y multiplicarse es es a través de la sexualidad. Sin embargo, Dios le dice en un momento dado de que hay un árbol que no debe ser razonable su consumo. ¿Y cuál es el problema de la sexualidad o de la pornografía? Que se disfraza de sexualidad sana y perturba y empieza a culpabilizar a las otras partes en el proceso de no poder asumir responsabilidad y ver que en efecto, como dice el ejemplo de Génesis, ellos querían ser como Dios, porque la serpiente le dice: cuando tú comas como esto, no es que te vas a morir, es que ese día vas a ser igual a Dios. Y en ese momento que nosotros jugamos a nosotros creer que podemos dominar lo que tiene un proceso, lo que tiene un orden, lo que ha sido diseñado razonablemente, ese momento empezamos a vivir en el autoengaño. Y lo que suele ocurrir con la mayor parte de los jóvenes o de las personas que consumen pornografía es que, pensando que tienen el control de su cuerpo, eventualmente la adicción de la sexualidad empieza a dominar sus relaciones, la manera que se expresan hacia la otra parte, la manera que hablan, la manera que tocan y la manera que perciben la vida a raíz del contacto de las relaciones humanas que nosotros podemos tener. Es muy triste, es muy riesgoso lo que nosotros tenemos con el tema de la pornografía en el día de hoy, porque ya está presto a la mano. No hay que pagar un centavo. La pornografía nosotros la adquirimos a través de las redes, a través de las páginas de internet, y lo que antes era un riesgo, lo que antes era un tabú, lo que antes requería el desarrollar algún tipo de actividad donde pudiésemos adquirirla, ya ha llegado a nuestra mano, y nosotros entonces tenemos que hablar de este tema. Cómo nosotros podemos trabajar con la juventud, cómo nosotros podemos trabajar de relaciones sanas, cómo podemos trabajar de una actividad que respete a la otra parte, que respete el cuerpo de la persona que está cerca de nosotros, y no sexualizarnos ni convertirlo en un objeto de consumo, sino de cuidado para el sano desarrollo de las relaciones. Amigos, ¿sabías que la pornografía es una palabra cuyo origen es del griego? Se divide en dos: porné y grafos. Porné viene de todo lo relacionado a prostitución y grafos viene de grafía, evidente, explícito, escrito. Sabes que la pornografía es una palabra que comenzó en el siglo XX y empezó a hacerse referencia a todo material que tenía contenido sexual, pero de manera explícita, pretendiendo provocar en las personas una respuesta fisiológica, y una respuesta fisiológica dirigida al erotismo. ¿Sabes? Una de las cosas que nosotros vemos hoy día es que la pornografía ha venido a impactar de una manera directa el comportamiento del ser humano. ¿Por qué? Quizás te parezca lo que voy a decirte un poco técnico, pero voy a explicarte. La pornografía es un estímulo que va directamente a nuestro cerebro. Nuestro cerebro, como nuestra computadora, registra toda esta información y activa un neurotransmisor llamado dopamina. Este neurotransmisor comienza a segregarse en nuestro cerebro en cantidades sumamente elevadas. ¿Y sabes qué provoca? Una respuesta sumamente impulsiva, una respuesta sumamente repetitiva. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de placer. Nuestros centros de placer en el cerebro repiten la conducta que genera algún tipo de respuesta de bienestar. Y la dopamina lo que hace es que comienza a generar en el cuerpo esta respuesta fisiológica de deseo y de apetito sexual incrementado. En términos de la pornografía, como es un material visual que estamos viendo, vaya la redundancia, obviamente lo que hace es que provoca la respuesta fisiológica de continuar viendo el material.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que provoca? Que mientras más aumenta el deseo de ver este material, más estamos viendo que la persona continúa reduciendo una actividad neurológica que se ve dentro de ese funcionamiento de nuestro cerebro. Por el aislamiento, por la falta de contacto, por la falta de otras actividades que lamentablemente en el individuo se reducen a solamente buscar espacios para ver este tipo de material, lo que ocurre es que el funcionamiento cerebral empieza a reducirse y empieza a limitarse hasta el punto de que la persona comienza a perder sus destrezas sociales, su deseo de conversación, su exposición a otro tipo de material que le permita ampliar un poco más el conocimiento que día tras día vamos adquiriendo. Es posible que te estés preguntando que después de esta información, ¿por qué es que cuando vamos donde una persona que nos confiesa que está viendo pornografía y le damos toda esta información de los daños que produce la pornografía a nivel psicológico, lo continúa haciendo? Pues mira, podemos hacer referencia al estudio que hizo el Instituto Max Planck de Alemania, donde descubrieron, lamentablemente de forma negativa, el impacto que tiene la exposición por largas horas a la pornografía y el desarrollo de la materia gris. Encontraron que la materia gris se estanca y eso lo que hace es que aguanta nuestro aprendizaje. Una de las cosas que entonces vamos a poder ver en la persona que está expuesta a la pornografía por largas horas o por mucho tiempo, estamos hablando años, vas a ver que su capacidad de aprendizaje empieza a reducirse, no por falta de inteligencia, solamente porque los centros de placer del cerebro se redujeron solamente a esa actividad llamada pornografía. ¿Qué empezamos a ver entonces? Pues mira, empezamos a ver de que una persona que le gustaba leer, por ejemplo, ya dejó de hacerlo. Compartir con amistades, de irse a tomarse un café, salir a la playa, hacer algunas actividades, empieza a quedarse dentro del hogar. Tú vas a ver que esta persona también se empieza a aislar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que causa la exposición a la pornografía es la vergüenza. Por eso es que la persona se esconde. Por eso tú vas a ver que todos ellos, no, yo me quedo, no, es que yo voy después, yo los alcanzo. Y es porque esta persona expuesta a la pornografía empieza a reducir sus actividades con la sociedad para entonces hacer actividades en sí misma. Cuando nos exponemos a este material, lamentablemente vemos a una persona que comienza a tener un comportamiento sumamente individualista. La persona comienza a ver la actividad sexual de una manera sumamente distorsionada y sumamente egocéntrica. Este material de la pornografía es un material de muchas maneras exagerado. Por lo tanto, la persona tiene un concepto equivocado y a la vez exagerado de lo que está viendo en términos de la sexualidad. Su interacción con las demás personas, aún con el sexo opuesto, también va a ser una interacción un poco inadecuada y exagerada porque lamentablemente los centros de placer están sobreestimulados y al estar sobreestimulados, todo lo que se ve va a tener de alguna manera algún tipo de connotación sexual. Su conversación, su acercamiento puede ser de alguna manera inapropiada porque todo va a girar alrededor de doble sentido y de la sexualidad exagerada y distorsionada a partir de la información que está recibiendo su cerebro. Es importante que sepamos que una imagen de pornografía, una sola, puede demorar más de 10 años en ser eliminada de nuestro cerebro. Y ojo, nosotros no olvidamos, por lo tanto, nuestro cerebro sigue almacenando información. Lo que ocurre es que en la medida en que vamos ganando herramientas para manejar este tipo de estímulo, nuestro cerebro va simplemente echando hacia atrás el recuerdo de estas imágenes y ya no están tan presentes. ¿Te imaginas cuánto pudiera demorar nuestro cerebro en trabajar más de una imagen si una sola demora tanto tiempo? Pero ¿qué ocurre? Que lamentablemente también vemos en nuestra sociedad que la exposición a este tipo de material pudiera ser con connotación incluso artística, pudiera ser normal, pudiera ser algo que todo el mundo hace. Y lamentablemente la generalidad y crear la norma ha hecho que cosas que no necesariamente son saludables parezcan saludables. No todo lo que parece normal es necesariamente saludable y ese es el caso de la pornografía. Lamentablemente la pornografía es un comportamiento adictivo. Se compara con la adicción a sustancias, se compara con la adicción al alcohol. Y quiero que sepas que
que ese mismo deseo de repetir la conducta, de volver a recibir esa información, en el caso de la pornografía, cuya adicción es puramente psicológica, es importante que sepas, la urgencia te puede llevar a un comportamiento sumamente irritable, sumamente hostil, porque la necesidad de repetir la conducta ya dentro de ese contexto adictivo te puede llevar a ser agresivo con los tuyos, con otros alrededor, incluso con tu pareja. ¿Qué te queremos recomendar? Si no lo has hecho, cuidado, no tienes por qué hacerlo. ¿Quieres conocer de la sexualidad? Busca una información correcta y sana. Si te has expuesto, te recomendamos, es importante buscar ayuda. Una de las cosas que vamos a empezar a ver es que tenemos que estar bien prestos a escuchar a las personas que vienen y se nos acercan y nos dicen, ¿sabes qué? Tengo este problema, estoy adicto a la pornografía. A veces cometemos el error craso de juzgarlos, de señalarlos, decirle que eso es pecado, decirle que eso está mal. Inclusive en los momentos más bajos les decimos, y más fuertes les decimos, te vas a ir al infierno. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que el amor de Dios hacia nosotros trasciende esa exposición a la pornografía. Al contrario, el Señor lo que quiere es rescatarnos y sanarnos. Ahora, si eres de las personas que vas a estar bregando tanto con jóvenes, con niños, porque hablamos de los jóvenes adultos, pero tenemos que hablar de los niños también. Niños hemos tenido lamentablemente expuestos desde los 6 años, desde los 5, desde los 8, gente que viene y se descubre porque cuando están usando algún iPad, los celulares, así que pendientes a los papás, es bien importante los padres, cuidado cuando damos esos celulares y esas iPads a los niños tan pequeños sin tener supervisión. ¿Qué debes de hacer? Primero, escuchar. Segundo, escucha con atención. Escucha de dónde ellos empezaron a ver esa exposición. Fue desde pequeño, fue en la escuela, fue en la iglesia, fue con los vecinos. ¿Dónde comenzó todo? Lo tercero es dejarles saber que lo estás ahí para ayudar, no para criticar. Siempre he dicho que es mejor dar la mano porque la mano levanta, el pie pisa. Enséñale de que tú vas a estar ahí y que te comprometes a ayudarlo o ayudarla a buscar verdaderamente el profesional que le va a estar ayudando para levantarse, salir de eso y ver que sí se puede trabajar. Una de las cosas más importantes para poder vencer la batalla que estamos teniendo con lo que tiene que ver con nuestra sexualidad es creer que ya Cristo venció eso. Es entender que hay una esperanza gloriosa que proviene de su gracia, de su perdón y de su dirección. Cuando uno se acerca a Dios, la palabra nos llama a creer que su santidad nos cubre. Por eso el Espíritu es el Espíritu Santo. Yo creo que una de las cosas más importantes que tienes que hacer es confesar con total libertad tu necesidad de reconocer nuestra debilidad. La palabra dice que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, aún en estas áreas más íntimas. Santiago, el capítulo 5, verso 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Te dejo este consejo, ve, confiésale a alguien que pueda servirte de guía, de bendición, de dirección, a tu pastor, tu líder. Puedas decirle, estoy batallando con esto y necesito cobertura, necesito dirección. Deja a un lado la vergüenza, no tengas temor y que el sentimiento de culpa no sea lo que te arrope. Cuando el Señor impacta nuestros corazones, no es culpabilidad lo que trae, Él lo que trae es un corazón de arrepentimiento. Y cuando ese verdadero arrepentimiento está en nuestro corazón, nos podemos mover en una dirección diferente. Una de las historias que más me gusta en la palabra es la de David. David fue un hombre que conocemos todas las grandes cosas que hizo. Yo creo que todo el mundo oye a David y piensa en Goliat inmediatamente. Pero David también falló. David pecó. En su pecado, la diferencia gigantesca que él hizo fue que él decidió arrepentirse y reconocer a total profundidad lo que había hecho. Inclusive el Salmo 51 lo que nos muestra es a un David que está diciendo, Señor, ten piedad de mí, vuélveme el gozo de tu salvación, sé que contra ti he pecado. No eres el único que estás atravesando, no eres la única que estás atravesando una situación como esta. Debes creer que el Señor puede ayudarte y que en Él hay esperanza y que hay posibilidad de salir de los lugares oscuros donde quizás has estado.
creyendo que en el Señor hay libertad, hay paz, hay gozo. Te doy otro consejo. Haz un pacto con aquellos que están cercanos a ti, que quizás a lo mejor están batallando con las mismas circunstancias. Y hagan un pacto de cubrirse, de orar los unos por los otros y de confesar también cuando haya un momento de debilidad. Porque en ese momento es donde vas a necesitar el mirar que Dios ve tu debilidad y la convierte en fortaleza. Yo creo que una de las cosas más impresionantes que la Escritura nos habla es que cuando Pedro negó a Jesús, Jesús le dijo: yo sé que tú me vas a negar. Pero Pedro le dijo: no, yo jamás te voy a negar. Sin embargo, qué bueno es saber que aunque Pedro negó a Jesús, Jesús luego fue a buscarlo. Él va a ir a buscarte. No tengas ningún tipo de temor. Su gracia es suficiente. Y el lugar donde fue el patio de la negación, luego se cambió por la playa de la reconciliación. En el patio de la negación, allí Pedro negó a Jesús. Pero luego Jesús fue a la playa y le dijo: Pedro, ¿me amas? Así que hoy el Señor vuelve a preguntarte: ¿me amas en esta área? Y tu contestación debe ser: sí, Señor, tú sabes que te amo. Así que mi último consejo para ti es que la palabra dice, Pablo le dice esto a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder para vencer las tinieblas, el amor para vencer al mundo y el dominio propio para vencerte a ti mismo. Confía en que el Señor te da nuevas fuerzas para tener un dominio propio y vencer en esta área. Yo creo que va esto a bendecir tu vida trascendentalmente. Así que bienvenido a la esperanza, bienvenida a la esperanza de la transformación por medio de Cristo cuando reconocemos nuestra debilidad. Dios te bendiga.